aquí tenemos un ponentazo, es Emilio Martínez, es el laico consagrado y es el director territorial de los laicos consagrados de toda España. Se incorporó en el ECID en Madrid en 1900. Ha sido miembro de la Comisión Central de Revisión de los Estatutos del Regnum Christi. Es historiador y profesor universitario. Actualmente coordina 2 másteres internacionales en Historia de la Iglesia y en Doctrina Social de la Iglesia. Es profesor de Historia de la Espiritualidad Moderna y Contemporánea en la licenciatura de Teología Espiritual en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Así que tenemos aquí una persona que nos va a deleitar con todos sus conocimientos, así que abramos nuestro corazón y dejemos que nos infunda su espíritu. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, pues muchísimas gracias, Fátima, por la presentación. Muchas gracias al Padre Sebastián por haberme invitado, haberme dado este espacio con vosotros, que me hace mucha ilusión. Después de haber estado hace un mes, prácticamente un mes, allí con vosotros en Cronista, en que presentasteis la sección y pudimos compartir un poco, ¿verdad? Bueno, hoy volvemos a reunirnos y esta vez puedo estar con vosotros a cara descubierta, sin mascarilla. Entonces, me da mucho gusto. Muy bien. Entonces, os voy a hablar del camino de la vida espiritual, porque, a ver, en el fondo, o sea, con todo lo que Dios nos ama a cada uno, pues es una pena que a veces luego nuestra vida espiritual pues sea un llegar en la noche a preguntarnos simplemente pues si he evitado el pecado, si he rezado todas las oraciones que tengo prometidas, si he sido buen hijo, buen hermano, buen amigo, si no he dicho malas palabras o he tenido búsquedas con nadie, en fin, y luego comenzar al día siguiente otra vez desde cero con lo mismo, ¿no? Cuando en realidad pues la vida espiritual es toda una aventura de amistad con Jesús, de amistad con Cristo, que es siempre novedoso y nos abre horizontes nuevos, emocionantes, para una vida única que es la nuestra, la que Él quiere vivir con nosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de esto, de la vida espiritual. Les voy a ir compartiendo parte de una presentación, espero que no les molesten los cuadritos de las imágenes para verla, pero bueno, ahí lo van ustedes gestionando. Entonces, el punto de partida, desde luego, es que todos buscamos la felicidad, ¿no? Obviamente, todos los hombres, todos los seres humanos, buscamos ser felices. Y además, pues aspiramos a una felicidad plena, o sea, completa, ¿no? Sin oscuridades, una felicidad que así, para ser plena, pues queremos que sea compartida, que los demás puedan reconocerla en nosotros, ¿no? Que sea contagiosa e interminable, una felicidad para siempre que nada nos la quite, ¿no? Y todo hombre aspira a esto, toda persona humana, todo ser humano. Pero la experimenta luego en su vida como una felicidad endeble, no tan plena como quisiera, amenazada por los otros, por las circunstancias, por lo que pueda pasar, y además una felicidad experimentada a ratos, ¿no? Un poco como a pedazos, no para siempre, no interminable. Y es que la persona humana, el hombre, está hecho por dentro a una medida más grande que sí mismo, ¿no? Llevamos dentro de nosotros a Dios, como decía San Agustín, decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? En las moradas, en lo más íntimo de nosotros mismos, en el fondo de nuestro corazón, está nada menos que Dios. Entonces, realmente somos más grandes por dentro que por fuera, porque nos cabe Dios dentro, ¿no? Y entonces el ser humano necesita una felicidad que no puede fabricarse él mismo.
porque Él es más pequeño de todo lo que aspira, ¿no? De todo lo que aspira, de todo ese misterio que lleva dentro. Y esto es la trascendencia, la apertura a lo grande, la apertura a más allá de cuanto el hombre puede, conoce y domina, ¿no? La apertura, en definitiva, a Dios. La apertura a Dios. Y bueno, como decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? En el libro de Llama, si el hombre busca a Dios, si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Y esa es la realidad. Si buscamos nosotros a Dios y estamos abiertos hacia Él, en realidad mucho más Dios nos busca a nosotros. Porque pues es ese Dios de la carta a los Colosenses, de San Pablo, ¿verdad? Colosenses 1:13, os invito a que en un rato leáis la carta a los Colosenses, sobre todo el primer capítulo, y en 1:13 pues dice que Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, de su Hijo querido, en el que tenemos la redención, el perdón de los pecados, la remisión de los pecados, la liberación. O sea, el Padre que nos ha trasladado del dominio de las tinieblas, del poder opresor del pecado, que no nos deja levantar la cabeza, realizarnos, y nos ha liberado de ese dominio, trasladándonos al reino de Jesús, al reino de su Hijo querido, de su Hijo amado, en quien tenemos la liberación. Recuerdo al Papa Juan Pablo II que en la jornada de la juventud del 89, donde estuve, entonces era joven, en Santiago de Compostela, en esa jornada nos decía una homilía a los jóvenes: no tengáis miedo a ser santos. Esa es la libertad con la que Cristo os ha liberado. La libertad de ser santo. O sea, Cristo nos ha liberado del pecado para que podamos ser santos. No tengáis miedo a aspirar a la santidad, a aspirar a lo más grande de la vida cristiana, a vivir esa amistad de Jesús en intimidad, con plenitud. Bien. Entonces, estamos por el bautismo trasladados al reino de Cristo, y ahora ese reinado de Cristo debe crecer en nosotros, debe crecer. Tenemos por delante toda la vida para hacerlo crecer en nosotros y a nuestro alrededor. Y ese camino de crecimiento del reino en nosotros y a través de nosotros en el mundo no es otro que el camino de las bienaventuranzas, el camino que lleva a la santidad, a la plena vida cristiana, a la plenitud humana y cristiana, el itinerario de las bienaventuranzas. Haciendo un poquito de teoría, ¿no? Cuando hablamos de las etapas de la vida espiritual, las etapas del avance del reino en nuestra vida espiritual, bueno, podemos recordar que hay 3 etapas clásicas, ¿verdad? Todos los autores espirituales hablan de 3 etapas que en realidad provienen de un teólogo bizantino de final del siglo V, perdón, de final del siglo V, inicio del siglo VI, un teólogo bizantino que no sabemos quién es, no sabemos si era de Siria o de Egipto, se llama el pseudo Dionisio, porque se había confundido con el Dionisio el Areopagita, al que convirtió San Pablo, ¿no?, en Atenas. Y bueno, en realidad no es ese personaje, pues es el pseudo Dionisio. Bien, pues este autor escribió varios libros, tiene un tratado de teología mística, donde habla de las 3 vías, las clásicas 3 vías, que después va a realmente tematizar San Buenaventura en el siglo XIII, un franciscano, ¿verdad?, sucesor de San Francisco. Bien, San Buenaventura, en la segunda mitad del siglo XIII, pues va a poner ya el nombre a estas 3 vías que se conocen clásicamente como la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Vía significa camino, entonces son 3 caminos porque cada uno conduce a otro, es un solo camino muy largo, digamos, un camino que comienza siendo purgativo, tiene la etapa purgativa y después la etapa iluminativa y la etapa unitiva,
que seguramente habéis escuchado alguna vez, ¿no? Algo de esto. Y que en realidad es bastante simple. La etapa purgativa, la vía purgativa, pues es toda esa etapa de limpiar, purgar es limpiar, ¿no? Purgar, limpiar lo sucio que hay en nosotros, que hay en nuestra alma, lo sucio que es el pecado. Entonces es la etapa de separarse del pecado, vencer el pecado y vencer todos esos apegos, inclinaciones al pecado, al egoísmo, todas esas raíces egoístas que tenemos, ¿no? Que hay que limpiarlas, purgarlas, quitarlas. Hay que quitarlas, purgarlas. Bien, lo primero es separarse del mal, digamos, y eso es la etapa purgativa. La etapa iluminativa ya sería esa etapa de llenarnos cada vez más de Dios, cada vez más de las enseñanzas de Jesús y entonces ir creciendo en la vida buena, en lo bueno, ¿no? La vida de virtudes, cada vez ir haciendo obras mejores y siendo más virtuosos, para así llegar ya a la etapa unitiva, la etapa en que la persona está unida del todo a Dios, ha llegado a ser tan buena que está realmente pues, unida del todo a Dios y en esa unión con Dios pues realiza ya una vida de santidad, la vida santa, la vida de los santos, sería ya la etapa unitiva. En realidad, entre cada una de estas etapas, en los pasos de etapa, hay unos periodos intermedios que son lo que San Juan de la Cruz, este santo español de la segunda mitad del siglo XVI, ¿verdad? Este gran santo doctor de la mística, doctor místico, llama las noches oscuras, que también habréis escuchado alguna vez. Entonces, San Juan de la Cruz habla de dos noches oscuras, que son como las bisagras entre estas tres etapas. La noche de los sentidos y la noche del espíritu. La noche de los sentidos está en el paso de la etapa purgativa a la etapa iluminativa, y la noche del espíritu entre la etapa iluminativa y la etapa unitiva. ¿Qué son estas noches? Son unos periodos donde el Señor purifica al alma directamente. Dios directamente purifica al alma sin que el alma haga nada. Por eso se dice que es una purificación pasiva, porque es Dios quien actúa y el alma se queda pasiva, no hace nada. Y en la noche de los sentidos, entonces, Dios, el Espíritu Santo, perfecciona esa purgación, esa purificación que el alma ha ido realizando con su esfuerzo, pero con nuestro propio esfuerzo no podemos llegar a vencer del todo el mal. Entonces es necesario que sea el mismo Dios que indirectamente, ¿verdad?, nos purifica en esa noche de los sentidos, que lo que hace es acomodar todo nuestro sentido al espíritu, acomodar nuestros sentidos al espíritu, vencer esas inclinaciones egoístas para que no estemos atados a esas inclinaciones y estemos conformados al espíritu, lo sensitivo a lo espiritual, los sentidos al espíritu. Y luego, al final de la fase iluminativa, viene esa noche del espíritu, que también ahí Dios nuestro Señor lo que hace es terminar de purificar el alma para realmente acomodar su espíritu a Dios y poderse realmente unir con Dios en una vida santa plenamente, ¿no? La unión del espíritu con Dios. Entonces, acomodar el espíritu al mismo Dios, a la fe, a la unión con Dios, fundamentalmente con las virtudes teologales, que son las que nos unen a Dios. Bien, esto ha sido un poco de panorama teórico, no os asustéis, que lo vamos a ver porque es mucho más sencillo. Entonces, si tomamos las tres vías y las dos noches oscuras, nos dan cinco etapas. La purgativa, la noche de los sentidos, la iluminativa, la noche del espíritu y la unitiva. 5 etapas del camino de la vida espiritual. Como sabéis, hay muchos autores, San Juan de la Cruz entre ellos, que toman la imagen de la montaña, de la subida a una montaña, como una imagen del ascenso en el camino de la vida espiritual. Entonces, si tomamos esta imagen, este perfil de montaña, bueno, pues habría una primera etapa, que es esa etapa purgativa de aproximación, ¿veis?, de aproximación a la base de la montaña. La montaña, en realidad,
es Dios mismo, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo, ¿no? Bien, la Sagrada Escritura. Pues la montaña que tenemos que escalar, que tenemos que subir, es Dios mismo. Y en la cumbre a quien vamos a encontrar es a Dios. Es a Dios, o sea, simplemente a Dios en plenitud. Pero a Dios lo tenemos ya por el bautismo y lo comenzamos ya a poseer y a tener pues desde el primer día de la vida cristiana, desde que iniciamos este camino, ¿vale? Y en realidad en él estamos. Esa vía purgativa pues es una vía de aproximación, de dejar el pecado, el mal, para aproximarnos a Dios, llegar a Dios, ¿no? Bien, y luego pues continúan las siguientes etapas. La primera noche oscura de ascenso, luego la fase iluminativa, la segunda noche oscura y la fase unitiva. Bien, este ascenso a la montaña, este camino espiritual, no es otro, en realidad, que el camino del Evangelio, que el camino que recorrió Jesús. Este es el camino de Jesús. Jesús fue el primero en recorrerlo. Y ese camino del Evangelio nosotros lo contemplamos cuando rezamos el rosario, en esos conjuntos de los misterios del rosario, porque en realidad también fue el camino que hizo la Virgen María como primera discípula de Jesús y primera cristiana. Y detrás de Jesús y de María, pues todos los santos. Es el camino que han recorrido todos los santos. Como es este camino de contemplación del Evangelio, a mí me gusta servirme de los conjuntos de misterios del Rosario para poner los nombres a estas etapas y facilitar su entendimiento, su comprensión, ¿verdad? Entonces tenemos una primera etapa, que es la etapa del gozo, recordar los misterios del gozo, los misterios de la infancia de Jesús, esa infancia en que Jesús pues estaba estrenando su unión con el hombre, estaba estrenando su unión con el hombre, y el tener un cuerpo y un alma humanas, y todo era ilusión y todo era iniciar esa aventura de la salvación del hombre, y era el gozo de comenzar ya, ¿no?, a darle gloria a Dios de esta manera, a unir al hombre con Dios y bueno, ir descubriendo también de un modo humano lo que entrañaba esa misión que el Padre le había confiado, esa etapa del gozo. Luego, la etapa del silencio, pues es la etapa de la vida oculta del Señor, de la vida oculta. Diréis, bueno, no existen los misterios de silencio en el rosario. Sí existen, solo que no están aprobados ni divulgados, pero existe también y se pueden contemplar, es la etapa de la vida oculta del Señor. Bien, luego es una etapa de formación en que el Señor se forjó, se formó, es una noche oscura, una noche en que el Señor, Dios trabaja en Jesús como trabaja en todos nosotros, en fin, y va forjando. Luego la etapa de la luz, la vía iluminativa, luz, los misterios de la vida pública, la vida apostólica de Jesús, esa vida ya de hacer milagros, de transformar este mundo para el Padre, de comunicar el amor del Padre con actos, con palabras, la vida pública de Jesús, la luz. Y por ese camino de la luz Jesús llegó al dolor, a la pasión, por la persecución que encontró en el mundo, la pasión, el dolor, la segunda noche oscura, la noche del Espíritu, y por el misterio pascual, la gloria, por el misterio pascual, la entrada en la resurrección y en la gloria, que, fijaos bien, no es un punto final. La gloria no es el punto final, es más bien un nuevo inicio, el nuevo inicio de la verdadera vida. De la Pascua nace el hombre cristiano. De la Pascua, con la Pascua Jesús comunica el Espíritu Santo a los suyos y comienza la vida cristiana de verdad, que es la vida en el Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que es entonces cuando comienza de verdad la verdadera vida cristiana. Bien, en este camino Dios está desde el inicio y hasta el final, por supuesto que sí. Y por más que nosotros a veces podamos también en medio de la montaña echarnos para atrás, retroceder, caernos, por más que te alejes, dice el Papa Francisco en Christus Vivit,
ahí está el resucitado llamándote y esperándote para volver a empezar, porque Jesús es el guía de la montaña, el compañero, el que nos acompaña en este camino de ascenso. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Bien, efectivamente, las montañas importantes no se suben por senderos. No hay senderos que lleguen hasta las cumbres más elevadas. Realmente la montaña no se sube por un camino, la montaña se sube con un guía, con un experto que la conoce y que te dice por dónde hay que ir y que te descubre veredas y atajos y caminos donde no los hay, pero él es el experto que conoce y te permite subir. Ese experto que nos acompaña en nuestra vida espiritual es Jesús, Jesús amigo. Entonces, Jesús es nuestro guía, es el compañero, el amigo, el guía que nos lleva hasta la plenitud de la santidad de la vida cristiana, que es la unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la vida en el Espíritu. Bien, entonces el camino de la vida espiritual no es otro que el camino de la amistad con Jesús. Bien, y ese precisamente es el camino de las bienaventuranzas. El Papa Juan Pablo II decía que en realidad las bienaventuranzas son una descripción de Jesús, del rostro de Jesús mismo. Jesús es el pobre, el manso, el que llora, el puro, el pacífico, el perseguido, ¿verdad? Bien, y Benedicto XVI dijo que es que en realidad las bienaventuranzas son un camino. Entonces nosotros estamos acostumbrados muchas veces a leer las bienaventuranzas como un mosaico, ¿verdad?, de tipos de santos. Por ahí anda el pobre de espíritu, por ahí anda el perseguido, hay otros que es misericordioso, otro es pacífico, otro es manso, y bueno, y nos despistamos cuando luego vemos que resulta que entonces al pobre le prometen el reino de los cielos, pero resulta que al perseguido también el reino de los cielos. Y luego al que tiene hambre, pues que será saciado y tal. Y no entendemos bien, parece que es todo como distintos tipos de santos y a cada uno se le promete igual una cosa, pero hay algunos que se repite lo que se promete, y entonces no queda muy claro. No, en realidad es que las bienaventuranzas son un camino, son un itinerario. Entonces, en realidad está hablando siempre de la misma persona, de los cristianos, de los cristianos que van creciendo en su camino hacia la santidad, pero es siempre la misma persona en distintas etapas, y lo vamos a ver, porque en realidad las bienaventuranzas son nuestro carnet de identidad, como dice el Papa Francisco, porque dibujan el rostro de Jesús. Todos estos son textos de Christus Vivit, ¿no? La palabra bienaventuranza, que como sabéis significa felicidad, bienaventurado es feliz. Bien, pues indica el bienaventurado, también es el santo, porque es feliz el que alcanza esa bienaventuranza, e indica el que progresa en la gracia de Dios, el que progresa en el camino de Dios. Dios elige a menudo caminos insospechables, impensables, tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, nuestras derrotas, esa paradoja que tiene cada bienaventuranza. Pero las bienaventuranzas, dice el Papa, te llevan a la alegría siempre. Son el camino para alcanzar la alegría, la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Entonces, este camino de amistad con Jesús tiene esas cinco etapas que hemos visto. Y resulta que si lo vemos a fondo, en realidad las bienaventuranzas están siempre prometiendo solamente dos cosas. El cielo, hay una serie de bienaventuranzas que prometen el cielo y otras que prometen la tierra. El cielo y la tierra. El cielo, es decir, Dios, la unión con Dios, y la tierra, el dominio del mundo. Eso es lo que prometen siempre las bienaventuranzas, que en realidad van en pareja, van de dos en dos. Si nosotros nos fijamos, hay siempre una bienaventuranza que se refiere a la unión con Dios y otra a la relación con los hombres. Bueno, recordemos el reglamento de los fieles asociados del Regnum Christi, el número 3 y 4, que son los dos primeros números de la parte de espiritualidad, ¿no? El número 3 habla de que el miembro del Regnum Christi concibe la vida espiritual como un desarrollo progresivo, un crecimiento, un camino,
de la vida trinitaria en él, que le lleva a configurarse con Cristo. A través de la unión con Cristo, cada vez más reina en nosotros Dios y entramos en esa vida trinitaria. Por eso la vive como una relación dinámica de amor con Dios, una relación dinámica de amor con Dios. Y el número 4 se refiere a la relación con los demás y dice que en el mundo, el miembro laico del Rerum Christi tiene que vivir su condición de sacerdote, profeta y rey en medio del mundo, de las realidades temporales, aspirando a hacer presente el reino de Dios en este mundo, para que sea un hogar digno de los hijos de Dios, en el que todo contribuya a darle gloria. Entonces, aquí está la relación con los demás, con el mundo, ¿no? Entonces, ese es el camino de las bienaventuranzas, que van en pareja y una habla siempre de la relación con Dios y otra de la relación con los demás. Entonces, en la primera etapa, el gozo, si os acordáis, la vía purgativa, la vía del gozo, pues corresponden las dos primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí se promete el cielo, se promete Dios, el reino de los cielos es Dios. Es Dios. Se le promete a los pobres de espíritu, a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu en la Biblia? Pues los pobres de espíritu son los humildes ante Dios, los que son creyentes en Dios, que se abandonan a las promesas de Dios, creen en Él y entonces dejan las seguridades humanas para poner su seguridad solo en Dios. Son pobres de espíritu porque no tienen intereses propios, intereses egoístas en este mundo, sino que se abandonan a Dios y hacen de Dios su interés. Lo que quieren es Dios. Y entonces es el humilde ante Dios, el que sabe que todo depende completamente de Dios y se abandona a Dios y busca a Dios y no se queda en las cosas de este mundo, sino que aspira a Dios. Ese es el pobre de espíritu, el que no tiene intereses propios, sino que se vacía. Por eso se hace pobre, porque se vacía de los intereses de este mundo para realmente aspirar a Dios, aspirar a Dios. El humilde ante Dios, ese es el pobre de espíritu. ¿Y quién es el manso? Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. ¿Veis? Les prometen la tierra a los mansos. Pues los mansos son también los humildes ante los hombres, los humildes en las relaciones con los demás. El manso es el humilde en relación con el prójimo, con los demás. En realidad, como dice el Papa Francisco en sus catequesis sobre las bienaventuranzas del 2020, el pobre y el manso son dos términos que están traduciendo en el Evangelio la misma palabra hebrea. El Evangelio se escribe en griego con dos palabras distintas, pobre y manso, pero que en realidad están traduciendo un concepto hebreo que es el de los anaguín, en hebreo los pobres de Yahvé, los humildes, los pobres, los humildes, en realidad es lo mismo, pobre y manso es lo mismo, solo que pobre de espíritu es el humilde ante Dios y manso es el humilde ante los hombres. El manso es el que no tiene intereses propios, intereses egoístas propios, y entonces en su relación con los demás es sincero, no tiene dobles intenciones, es franco, es abierto, está disponible, no levanta defensas porque no tiene intereses propios que defender contra los demás y por eso se hace vulnerable ante los otros y no tiene defensa, es manso, es un hombre manso, ¿no? Bien, y resulta, bueno, que a ese pobre de espíritu que no tiene intereses propios, el Señor le promete nada menos que el cielo, la plenitud absoluta, Dios por entero. Y a ese mismo humilde que no tiene intereses propios en su relación con los demás, que no aspira a nada en este mundo, a imponerse sobre los demás, no tiene intereses egoístas, resulta que le promete la tierra entera, ¿no? Bien, y viene después la puerta angosta de la que habla el Evangelio, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ya nos advierte Jesús en estas bienaventuranzas que el camino de ascenso en la vida espiritual es un camino de sufrimiento, donde va a haber contradicción, lágrimas, la puerta angosta que lleva a la vida. Hay que estar dispuestos a ello, pero encontraremos consuelo, el consuelo del Espíritu Santo. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo, el Consolador, el amor de Dios,
que va a ser lo que nos va a permitir hacer este ascenso. Este ascenso no se hace sin amor, es el amor de Dios, el Espíritu Santo, lo que nos mueve. Bien, y la siguiente etapa entonces, el silencio. El silencio, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y qué es el hambre y sed de justicia en la Biblia? ¿Qué es la justicia en la Biblia? La justicia en la Biblia es la voluntad de Dios. Cuando se dice que San José es un hombre justo, es que San José es un hombre de Dios, es un hombre que cumple la voluntad de Dios, que hace lo que Dios quiere, es un hombre como Dios quiere. En todo el Antiguo Testamento el concepto de justicia pues indica esto. El justo es el que hace la voluntad de Dios, el que sigue los planes de Dios. Entonces, el que tiene hambre y sed de justicia, ¿quién es? Resulta que es el humilde ante Dios, el pobre de espíritu, purificándose en esa noche oscura del hambre y sed, teniendo ese sufrimiento, porque resulta que él ha dejado, ya no tiene intereses egoístas, intereses propios, sus intereses son los de Dios, pero ve que todavía Dios no reina en este mundo, no reina todavía Dios en plenitud en él mismo, que todavía tiene muchas inclinaciones malas, muchos egoísmos que no termina de desatarse de ellos, y como él aspira a Dios y quiere de verdad que Dios reine en él y en los demás, pues sufre al ver que todavía esa justicia no está alcanzada, ¿no? Esa voluntad de Dios. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la relación con los demás, ¿quiénes son los misericordiosos? Esos mansos, esos humildes que no tienen intereses egoístas propios y que por lo tanto están abiertos a hacerse cargo de las miserias ajenas, a ser misericordiosos. Su corazón, como no está preocupado por sí mismo, puede hacerse misericordioso preocupándose por los demás. Y como se abre y ve las necesidades de los demás, las miserias ajenas, pues sufre, es purificado en esa preocupación por el mundo, por los demás, porque los demás conozcan el amor de Dios, que no lo conocen, y sufre esa purificación pasiva en la misericordia, ¿verdad? Entonces, es la etapa del silencio, de la primera noche oscura. Y por ese camino se llega a la luz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los puros o los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son estos puros de corazón? Pues son esos pobres de espíritu que no tienen intereses propios, sino que buscan a Dios, que se han purificado en el hambre de Dios, en el hambre de que se cumpla lo que Dios quiere, que llegue ese reino de Dios, y entonces purificándose han llegado a adquirir un corazón puro, un alma pura, son puros por dentro y entonces ven a Dios y transparentan a Dios, son transparentes, ven a Dios y dejan ver a Dios, porque lo llevan dentro. Como no tienen intereses egoístas, ya están del todo purificados, al ser puros de corazón, están, ya nada les separa de ver a Dios, ya ven a Dios y pueden además hacerlo ver, reflejarlo, hacerlo presente en este mundo, porque son limpios de corazón. Sus intereses son los intereses de Dios, no tienen otros intereses ya, están entonces identificados con los intereses de Dios. Entonces, el puro de corazón es ya ese pobre de espíritu purificado en el hambre y sed de justicia, que ya está activo en la luz, está activo viendo a Dios y transparentando a Dios. Y bienaventurados los pacíficos, porque los operadores de paz, bienaventurados los operadores de paz, los que construyen la paz, los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quiénes son esos pacíficos? Son los mansos, los humildes ante los hombres, que no tienen intereses propios, que se han purificado en la misericordia de las necesidades ajenas y entonces se han hecho constructores de paz entre los hombres. Son los mansos, purificados en la misericordia, activos en el mundo. Son los apóstoles activos en el mundo, que construyen paz, que transforman este mundo, que transforman las realidades de este mundo, las estructuras sociales y todo, y las van haciendo como Dios quiere, como Dios quiere. Y por eso dice que serán llamados hijos de Dios. En realidad, ¿quiénes son los hijos de Dios en la Biblia?
Bueno, pues hijos de Dios son todos los israelitas, ¿verdad? Todos los hijos de Israel, los miembros del pueblo de Dios. Pero sobre todo, en el Antiguo Testamento los hijos de Dios son los reyes. El rey David es hijo de Dios. Los reyes de Israel son sobre todo los que tienen el título de hijo de Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se llama hijo de Dios, o se le atribuye el nombre de hijo de Dios, se está diciendo que es rey, que es el Mesías rey, el Mesías rey. O sea, el hijo de Dios es sobre todo el rey de Israel. Por eso, al decir que serán llamados hijos de Dios, se está diciendo que van a dominar la tierra. Los reyes son los que dominan. Al pacífico se le está prometiendo lo mismo que al manso y que al misericordioso. Se le está prometiendo siempre la tierra, ¿veis? Bien, dando un paso más adelante, entramos entonces en la etapa del dolor. Esos puros de corazón que hacen ver a Dios en el mundo van a encontrar la persecución, porque pues en el mundo pues también hay fuerzas contrarias a Dios y entonces va a experimentar la persecución, ¿pero por qué? Por causa de la justicia, es decir, por causa de esa adhesión que él tiene a Dios, a lo que es de Dios, a los intereses de Dios, a la voluntad de Dios. Esa es la justicia que le va a hacer sufrir. Y dice, bienaventurados porque poseerán el reino de los cielos. Les promete a estos perseguidos lo mismo que a los pobres de espíritu, porque son las mismas personas, solo que ese pobre de espíritu, purificado en hambre y sed de justicia, se ha purificado su corazón, de modo que ya ve a Dios y hace ver a Dios, y es perseguido precisamente por eso, por esa unión con Dios, es perseguido. Y a él se le promete Dios en plenitud, el cielo. Y hay una novena bienaventuranza, que es una glosa de esta misma, pero que insiste más en la relación con los demás. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y con mentira digan todo género de mal contra vosotros, ¿no? Y continúa, alegraos y regocijaos porque grandes serán en los cielos vuestra recompensa. Así persiguieron a los antiguos profetas. Entonces, ¿veis? Esta otra bienaventuranza, que es una glosa de la anterior, insiste en insultos, persecución, calumnia, en lo que los demás hacen sobre la persona, sobre el cristiano, sobre nosotros, ¿no? Entonces, insiste más en la relación con los demás. Dice lo mismo que la anterior, pero si la anterior se fija en la adhesión con Dios, la justicia, para prometer el cielo, aquí ahora se fija en la relación con los demás, que es una relación que nos hace sufrir, que es una relación de persecución. Y por ese camino llegamos a la etapa de la gloria, dice, alegraos. Pero claro, aquí viene lo curioso. Sí, a los perseguidos por causa de la justicia les ha prometido el cielo, el reino de los cielos. En eso tiene coherencia completa esta columna. Pero la columna de la tierra, ¿qué pasa? Cuando se insulten, persigan y calumnian, dice, alegraos, grande será en los cielos vuestra recompensa. Pues así persigan. Bueno, ¿y qué pasó entonces con la tierra? ¿Dónde quedó aquella promesa de dominar la tierra? Ahora resulta que también a los que han sido mansos, misericordiosos, pacíficos y que son insultados y calumniados, perseguidos, resulta que se les promete también el cielo. ¿Qué pasa? ¿Se ha olvidado Dios de la tierra? ¿Ya no van a dominar la tierra o qué? Pues no, porque termina diciendo, así persiguieron antes que a vosotros a los profetas. Esa referencia a los profetas es la que viene a salvar todo ese dominio de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos que encontraban persecución por hablar de Dios, pero hablaban del futuro y lo que decían se cumplía y se realizaba. Anunciaban un futuro que luego se cumplía. Y esos profetas que encontraron incluso la persecución hasta el martirio, hasta morir, pues realmente también el cristiano en este mundo que recibe el martirio es precisamente un profeta que está anunciando ese mundo nuevo, esa tierra nueva del Apocalipsis, y que está ya viviendo en consonancia con ella. El mártir cristiano es aquel que domina tanto la tierra, que nada en este mundo lo puede quebrar, nada en este mundo lo puede vencer. Y por eso le quitan la vida, porque es que no hay nada que lo pueda vencer. Por eso, sí,
va a recibir el cielo, pero también la nueva tierra del Apocalipsis, el dominio también de la tierra. Los mártires son los verdaderos señores del futuro, porque los profetas, ¿verdad? Es Dios quien tiene la última palabra sobre todo. Y así es un dominio completo. Bien, entonces vemos que este camino parte su base en la humildad, Ese pobre de espíritu y ese manso, el humilde ante Dios y el humilde ante los hombres. La humildad que es la conciencia de que dependemos en todo de Dios. Eso es la humildad. La humildad es la convicción, la certeza de que dependemos de Dios, de que dependo de Dios y que por lo tanto soy todo necesidad de Dios. Yo en mi ser soy necesidad de Dios. Y entonces no soy más importante que los demás, porque todos venimos del amor de Dios. Todos somos de Dios y al final no soy más importante que los demás. Esa humildad es la que libera la caridad, esa humildad es la que libera el amor en nuestra vida. Fijaos que muchas veces nos sucede que si no hacemos más actos de amor y si no avanzamos más en el amor, a veces no es porque nos falte amor, a veces es que nos falta humildad. Y por eso tenemos al amor como encadenado, tenemos al amor, a la caridad encadenada, atada, y quien libera la caridad es la humildad, porque esa humildad, esa conciencia de que en todo dependemos de Dios y ese despojarnos entonces de intereses egoístas es lo que nos libera y permite que el amor se desarrolle y haga actos y corra y haga maravillas. En realidad muchas veces preguntaros, ¿por qué no hacemos más obras buenas? Pues porque pensamos que ya con lo que hacemos es más que suficiente, ¿no? La autosuficiencia, la soberbia. Yo ¿para qué voy a hacer más? Si ya con lo que hago está muy bien, es suficiente, ¿no? Pues es pura soberbia. O porque si me porto mejor y me hago más vulnerable ante los demás, me pueden pedir más favores, al final se van a aprovechar de mí, o por el qué dirán, ¿no? Si me comporto bien, pues se van a reír de mí, se van a burlar, Entonces, en realidad es la falta de humildad lo que tiene atado nuestro amor y es un engaño, porque la experiencia luego nos dice que en realidad la humildad nunca pierde, el humilde nunca pierde. Por ser humilde nunca vas a ser tenido en menos ni vas a perder nada. Por reconocer tus errores o por reconocer la verdad, al final el humilde nunca pierde. El estar en la verdad nunca es perder. El humilde gana. Entonces, pero la apariencia es que va a perder algo. Entonces nos da miedo ser humildes, porque creemos que vamos a perder algo. Y en realidad la humildad nunca pierde. Yo digo siempre que el partido de fútbol más reñido no es el del Barça-Real Madrid, es el de la humildad contra la caridad, porque la humildad nunca pierde y la caridad siempre gana. Bien, entonces, por ese camino, desde la humildad, liberada la caridad, se va ascendiendo hasta la paciencia. La paciencia es una virtud de la cual se habla muy poco, porque es una virtud feísima. La paciencia es tan fea que casi no parece virtud. Eso de estar soportando, aguantando, tener aguante, tener fortaleza, resistencia, paciencia, o sea, es que casi no parece ni virtud de fea que es. Y sin embargo, cuando va pasando la vida te das cuenta de que al final la paciencia es casi la única virtud, porque todas las demás se autentifican cuando realmente perseveras en paciencia en esas virtudes, ¿no? Entonces, en realidad, al final, casi es la única. Aunque, bien, la reina de las virtudes es la caridad, es el amor, que es realmente la que nos hace ascender en este camino de amistad con Dios, que es la vida espiritual. Bien, pasamos entonces a ver de nuevo el cuadro de la montaña y así comprender muchísimo mejor cómo va esto del ascenso a la vida, a la santidad en la vida cristiana. La primera etapa es esa del gozo, ¿verdad? Que curiosamente se relaciona con el sacrificio de dejar todo lo malo, Es una etapa ascética, de sacrificio, de esfuerzo, etapa purgativa, pero es realmente muy gozosa, porque el punto de arranque, y fijaros ahora en lo alto de la montaña, cómo brilla el sol, ¿no? Lo que
el pistoletazo que te hace ponerte en marcha en la vida espiritual es ese encuentro con Cristo que te cambia tus esquemas, que te rompe tus esquemas y te cambia entonces la vida. Y sin ese pistoletazo no hay manera de arrancar, no hay manera de arrancar. Y ese pistoletazo es el enamoramiento por Cristo, por la amistad con Cristo, por la belleza de la vida cristiana, ¿no? Entonces, el punto de arranque es esa gracia mística que Dios nos da de hacernos caer en la cuenta de que vale la pena la vida cristiana. Realmente vale la pena, la amistad con Jesús es lo más hermoso que hay. Y una cosa es que nosotros ya lo sabemos por fe, lo aceptamos por fe, lo creemos, que Jesús es lo máximo, que vale la pena ser cristiano, que es el camino que lleva a la santidad y a la felicidad y al cielo. Pero otra cosa es cuando nos encontramos en nuestra vida con el amor de Jesús, que Jesús realmente nos sale al encuentro y nos damos cuenta que Él nos ama a nosotros, a mí, que Jesús me ama a mí tal como soy, que se mete en mi vida y que quiere compartir mi vida y que además cuenta conmigo para que yo en mi vida, mi vida la ponga también al servicio de su misma misión, de esa misión de llevar el mundo a Dios, de llevar a Dios al mundo y al mundo a Dios, de ser puente entre Dios y el mundo, de ser como Él, liberador, redentor, comunicador entre Dios y el mundo, ¿no? Y veo que Jesús cuenta precisamente conmigo para esa misión maravillosa, conmigo que no soy nadie, y eso es un gesto de amor enorme por parte de Dios conmigo, ¿no? Que valora tanto mi vida, que quiere compartirla. Y cuando yo eso lo descubro, hay muchos signos que voy viendo, ¿no? Cuando en la misma sección, lo bonito que es la amistad con los demás en Cristo, el compartir una amistad con Cristo entre los demás. Qué hermoso es, ¿no? La verdadera amistad cristiana, qué hermosa. Ah, caray, y me gusta, y pruebo. Y luego voy realizando el apostolado y voy viendo que ahí hay felicidad. Y voy en la oración y voy descubriendo un Cristo atractivo en la oración, en el Evangelio y todo. Bueno, pues son pequeños signos, ¿no? Y llega un momento en que veo, pues es que estoy súper convencido, tengo la certeza de que todo lo del mundo no vale nada sin Cristo. Cristo es lo que hace hermoso este mundo, todo en el mundo se hace hermoso con Cristo. Y cuando descubro yo eso, pues es ese pistoletazo que me hace ponerme en marcha para subir la montaña. Entonces, vamos acelerando. Y entonces, si es más fácil, pues dejar atrás la serpiente del pecado, ¿veis? Esta serpiente representa el pecado, pues dejamos atrás entonces el pecado y dejamos atrás también tantas cosas buenas, las inclinaciones o los afectos egoístas, las inclinaciones egoístas hacia las cosas buenas, porque hay muchas cosas buenas en la vida, la familia, la amistad, los estudios, la profesión, el trabajo, un montón de cosas buenas, la novia, tantas cosas buenas que hay, pero a veces las queremos de modo egoísta, Entonces, son ese conejillo, esa ovejita, ¿no? Las florecillas del campo. Y esas florecillas del campo que son esos afectos egoístas a las cosas buenas que hay que también dejar a la espalda para realmente irnos a por Dios, ¿no? Irnos a por Jesús y subir esa montaña. Que no es renunciar a esas cosas, sino al egoísmo en esas cosas. Está muy bien seguir teniendo amistades, seguir teniendo familia, seguir teniendo trabajo, seguir teniendo todo, pero con Cristo y no de modo egoísta, sino para el reino de Dios. Bien, entonces, esa etapa del gozo es la etapa de los 3 primeros conjuntos de moradas de Santa Teresa de Jesús, en las moradas, hasta las terceras moradas, ¿no? En que se llega al pie de a lo que sería el pie de la montaña, el final de esta etapa, en que ya uno tiene una cierta vida cristiana ordenada.
ya generalmente no comete pecados graves, y si los comete se confiesa enseguida, pero bueno, lleva una vida que generalmente no comete el pecado y que no tiene grandes egoísmos y reza unas oraciones estables y se comporta bien con los demás, es buena gente, el cristiano normal, ¿no? Bien, y que bueno, bien. Y claro, pero si no va más allá y se queda allí, al final se cansa y retrocede. Si no se atreve a subir la pendiente, a meterse en lo desconocido, a ir más allá y a dejarse purificar por Dios, pues al final, con su propio esfuerzo, se va a cansar y va a retroceder porque va a ver que no alcanza del todo a Dios como lo busca y porque no se atreve a abandonarse del todo y entonces puede cansarse y retroceder. Y no podemos vivir así toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante en esta primera etapa del gozo? Entonces, lo importante no es la velocidad con la que te separas del pecado y con la que adquieres los primeros hábitos de virtud y las oraciones y ordenas tu vida. No es la velocidad con la que ordenas tu vida cristiana lo importante en esta etapa. Lo más importante no es la velocidad, sino la determinación, la decisión con que lo haces. Lo importante es qué tan decidido estás, qué tan determinado estás a sufrir lo que sea con tal de alcanzar la amistad con Cristo de verdad. Eso es lo que Santa Teresa llamaba la determinada determinación, una determinación determinadísima. Por eso lo importante en esta etapa no es tanto correr mucho, sino contemplar mucho la cumbre. Aquí se ve la cumbre y se ve hermosa, y lo importante es enamorarte de la belleza de la santidad cristiana, enamorarte de Jesús, de los ideales que Él te propone, de la vida cristiana, y para eso hay que contemplarlo mucho en el Evangelio ¿no? Y realmente gozar todo lo que puedas de lo bueno del cristianismo, de la belleza de las virtudes, la belleza enamorarte, contemplar la cumbre. Yo no sé si ustedes son montañeros, yo sí he subido muchas montañas y cuando los hemos subido en grupo, enseguida se da uno cuenta de quiénes son los compañeros que no van a llegar a la cumbre y quiénes son los que sí pueden llegar. Aquellos que ven la cumbre y dicen, sí, vamos allá, pero luego de camino, en vez de estar contemplando la belleza de esa cumbre, están entretenidos en las florecillas del campo y entretenidos en, vamos un momentito aquí, mira qué cosa más curiosa, qué arbusto, qué conejillo, qué no sé qué, y no están con los ojos fijos en la cumbre, no se están enamorando de ella, esos luego les va a faltar las fuerzas. En cuanto comienza la pendiente, abandonan. Eso siempre ha sido así. Mientras que los que están decididos a subir saben que viene mucho esfuerzo por delante y tienen los ojos y el corazón y todo en la cumbre, en la meta. Y eso es muy importante en nuestra vida espiritual, aspirar a lo más alto. Bien, por ese camino, entonces lo importante es determinarse. En la segunda etapa, en cuanto de verdad se comienza la subida, ¿qué es lo primero que ocurre cuando comienzas a subir una montaña? Que desaparece la cumbre. Ya no ves el ideal, ya no ves la cumbre. Ese ideal tan hermoso de la santidad cristiana, pues resulta que deja de atraerte. Dejas de experimentar el gusto que sentías al inicio por las cosas de Dios. Pues ya el Evangelio ya te lo sabes y ya no es novedoso. Y ya Jesús, pues hombre, sí, pero no sientes en el corazón ese fervor y tal, y estás, es una cuesta, los árboles no te dejan ver la cumbre, y la pendiente es tan empinada que pierdes de vista la cumbre, y entonces te cuesta más seguir, pero es buena señal, es señal de que estás ascendiendo. En el ascenso, cuando es de verdad rápido, fuerte, no se ve la cumbre, es la etapa del silencio, de oscuridad, de la primera noche oscura, donde lo importante, ¿qué es? Pues ahí lo importante es templarse, hacer piernas, resistir, seguir caminando, aunque parezca que te faltan las fuerzas para llegar hasta arriba. Hay que seguir adelante,
porque el Señor te está templando, te está fortaleciendo, estás haciendo piernas, músculos que vas a necesitar después en otros momentos que llegarán en esa subida a la montaña. Entonces, lo importante es templarse. Y por ese camino, si perseveras, pues vas a entrar en una etapa ya de la luz, porque tus músculos se van a fortalecer, tus piernas, ¿verdad? Vas a estar templado y cuando se sube una montaña grande, 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 pues generalmente no se sube la montaña toda de un jalón, toda de una sola pendiente, ¿no? Una montaña no se sube todo el rato en pendiente. Cuando es una montaña grande, seguramente después encuentras algunos valles interiores, planicies, espolones, ¿no? Partes más planas y luego pendientes más suaves y distintos itinerarios, ¿no? No va todo así de subida. Es la etapa de la luz, en que ya resulta que hay claroscuro. A veces quizá no ves la cumbre, pero quizá sí. Hay ratos en que vuelves a sentir, a ver, la belleza de seguir a Jesús y te vuelve a entusiasmar esa cumbre porque vuelves a verla, a experimentarla, a sentir ese gozo de la amistad con Cristo. A veces no, pero ya tienes la fe fuerte, templada, tienes músculo y entonces por esa fe fuerte que has templado en el silencio, pues puedes caminar y seguir adelante. No necesitas sentir la belleza de la vida cristiana para ir hacia ella porque estás tan convencido y tan decidido y con fuerza que vas adelante. Entonces, esta es la etapa ya del apostolado, de ya habiéndote preparado, templado, pues de darte a los demás, de vivir la vida cristiana porque ya puedes hacerlo, tienes toda la capacidad de hacerlo. Entonces, lo importante aquí, ya que es, en esta etapa lo importante ya sí es correr. Tienes luz, ves por dónde vas, sabes a dónde tienes que ir y tienes las fuerzas, pues corre en tu vida en acciones de entrega a Dios, corre en tu vida en tu generosidad, corre en tu vida en acciones de servicio a los demás, en acciones de manifestar el amor de Dios en el mundo, transforma este mundo para Dios, haz apostolado, corre, vive tu vida cristiana a tope, ¿no? Todo lo que puedas. Y por ese camino encontrarás de nuevo, porque hay que llegar hasta arriba del todo, y para llegar hasta arriba del todo todavía te hace falta subir, vas a encontrar de nuevo pendiente, la etapa del dolor, la segunda noche oscura, en que tienes que volver a subir cuesta. Y otra vez, ahora ya no son pequeños arbolitos, ya son abetos grandes, frío, tormenta, es la etapa del dolor. Porque por ese camino de luz, pues tienes que encontrar, como Jesús y todos los cristianos, seguidores de él, la persecución, la oposición del mundo, del demonio, todavía de ti mismo, de nosotros mismos, que todavía en nuestro interior hay algunas resistencias que el Señor tiene que purificar en esta noche del dolor. Y lo importante, ¿qué tarea es en esta etapa del dolor? Pues, ¿qué es lo importante en el dolor? Pues perseverar, dar un pasito más, aunque parece que te vas a romper, que ya no puedes más, aunque sea un paso muy pequeño, da un paso pequeño, sigue adelante, sigue subiendo, que cuando menos te lo imagines, darás otro pasito pequeño y de repente te encontrarás que ya se ha terminado la cuesta, sale el sol en todo su esplendor, estás en la cumbre, la gloria, la última etapa de la vida espiritual, del camino de la vida espiritual, la etapa unitiva, la gloria, donde ya efectivamente alcanzas esa unión con Dios y donde ya todo, la tarea es amar. Como decía San Juan de la Cruz, ya solo en amar es mi ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estás ya con esa unión con Dios? Amar. Y amar a Dios y a los demás en todo. En la oración, en la vida activa. Aquí, como decía Santa Teresa, Marta y María andan juntas para dar buena acogida al Señor, buena acogida a Jesús. Marta la activa, María la contemplativa, tienen que estar juntas. El alma tiene que ser activa y contemplativa. El alma es, como el miembro del Reino Christi, es contemplativo y evangelizador. Pues hay que tener esas dos almas y al final una oración que es fecunda apostólicamente y un apostolado
que realmente te hace unirte más a Dios porque realmente te hace actuar como Dios en el mundo y te une a Dios. Y ya la distinción entre oración y apostolado casi es muy difícil, ya casi se confunden. Es todo se confunde en el amor, es todo actos de amor, actos de amor. Bien, pero ese camino es solo el inicio, porque efectivamente cuando estás unido a Dios es cuando más apostolado y más fruto apostólico puedes tener. Acordaros que Santa Teresa de Jesús pues realizó un montón de fundaciones, 17 conventos fundó. Bueno, pues de esos 17 conventos, 8 los fundó antes de llegar a la gloria, al matrimonio espiritual, pero 9 los fundó ya en el matrimonio espiritual. O sea, hizo más labor apostólica cuando ya era una mística completísima que antes. Contra más unido a Dios, más apostolado vas a realizar y más fruto vas a tener. Aquí les he puesto también que cada etapa de la vida espiritual corresponde está animado por un tipo de espiritualidad. La etapa del gozo por la espiritualidad ascética, la etapa del silencio por la espiritualidad reparadora, que busca reparar, ¿no?, el mal en el mundo. La etapa de la luz por la espiritualidad misionera, apostólica. La etapa del dolor por la espiritualidad martirial, esa donación completa por el Señor, dejándonos a nosotros mismos completamente, ¿no? Y la etapa de la gloria por la espiritualidad mística. En realidad, estas 5 espiritualidades son como 5 hilos que, entrelazados entre sí, conforman la cuerda de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es como una cuerda formada por estos 5 hilos. Toda espiritualidad cristiana tiene que ser ascética, reparadora, misionera, martirial y mística, porque al final es el camino de Jesús. El camino de Jesús. Muy bien, entonces ya estamos terminando. Ahora creo que podemos comprender mejor esa frase del Evangelio de el que quiera salvar su vida, intereses egoístas, la perderá. Y el que pierda su vida, o se olvide a sí mismo, pierda su vida por mí, por Jesús, en la amistad con Él, la hallará la vida plena, que es Jesús mismo, ¿no? Fijaos, esta frase del Evangelio, tan misteriosa, tan paradójica, fijaos si será importante que el Evangelio de San Mateo la repite. Está repetida. Con lo corto que es el Evangelio, pues 2 veces repite la misma frase. Mateo 10, 39, Mateo 16, 25. Allí encontráis la misma frase repetida. Pues quiere decir que es importante. Bien, hemos hablado de un camino aparentemente lineal, de unas etapas que se van dejando atrás para entrar en etapas nuevas. Atención, atención. En realidad, la realidad es más similar a una hélice, a un torbellino, que os he puesto aquí, este torbellino, ¿no?, que de abajo hacia arriba va ascendiendo en círculos, Y entonces, pues hay un círculo de gozo, de silencio, de luz, de gloria, de luz, de dolor, de gloria, pero de alguna manera cada círculo comprende a los demás. Cada etapa comprende las demás. Si vosotros tomáis los misterios del rosario, del gozo, dentro del gozo encontráis que también hay misterios de dolor, porque Jesús perdido y hallado en el templo, pues también es dolor. Entonces, o sea, si cualquier grupo de misterios del rosario, cualquier etapa de la vida de Jesús, veréis que tiene experiencias de gozo, de silencio, de luz, de dolor y de gloria. En cada etapa están las demás. Entonces, la cosa no es tan sencilla. Por eso es muy inútil preguntarse en qué etapa estoy yo. Es inútil y es muy difícil de saber, es casi imposible saber en qué etapa está cada uno. Y además digo que es inútil y poco importante porque Dios tiene un camino para cada uno. Entonces hay almas que pueden estar muchísimo tiempo en la etapa del silencio y luego pasar muy rápidamente por la de la luz y llegar a la... Y hay otras almas que pueden estar muchísimo tiempo en la etapa del gozo y luego muy rápido el silencio, la luz y la gloria. O sea, en realidad Dios tiene un camino para cada uno. Acordaros que la montaña no se sube por un camino, se sube con un guía, con Jesús. Lo importante es agarrarse a Él, vivir la amistad con Él, ir por los caminos por los que Él nos lleve, y fiarnos de Él. Pero en nuestro camino tendremos seguro experiencias
de los 5 tipos, de las 5 etapas, ¿vale? Entonces, veis, es un camino ascendente de esta manera. Y lo más importante no es saber en qué etapa me encuentro yo, sino saber cuál es la tarea que corresponde a cada tipo de experiencia, a cada situación. Si yo me encuentro en una situación de gozo, en que me atrae la vida cristiana, en que veo la belleza de esa vida cristiana, de Dios y tal, pues ¿qué debo de hacer? Pues determinarme, decidirme cada vez más el apegarme a Dios, el ir hacia Él. Si estoy en una etapa de silencio en que me cuesta, pues templarme. Si estoy en una etapa de luz, bueno, pues correr. Si tengo claridad a dónde ir y tengo fuerza, corro. Si estoy en dolor, persevero. Si estoy unido a Dios, en intimidad con Él, pues ama a tope, ¿no? Ama a tope. Entonces, lo importante es saber qué tarea corresponde a cada situación, porque eso es lo que a veces no hacemos bien y entonces sufrimos tanto a veces por no atinar a entender qué es lo que nos corresponde hacer en cada momento, en cada etapa. Bien, Jesús quiere vivir nuestra vida, nosotros somos el ahora de Dios en este mundo, ¿no? Como dice Papa en Christus Vivit a los jóvenes. Bien, y Jesús nos dona el Espíritu Santo, que es el amor de Dios y es lo que nos permite recorrer este camino. Termino recordándoos qué tenemos que meter en la mochila para subir la montaña de Dios. En esta mochila, ¿qué tenemos que meter? Pues primero de todo, oración personal con el Evangelio en la mano, para realmente enamorarnos de Jesús de verdad, de ese Jesús del Evangelio, del Jesús de la Eucaristía, estar junto a Jesús Eucaristía con el Evangelio en la mano, orando, rumiando el Evangelio, contemplando el Evangelio. Llevar a Jesús conmigo a todas partes. Jesús es el guía, entonces agarrarme de Él, dejarle entrar en mi vida, en mis amistades, en mi relación de familia, en mis estudios. ¿Qué tienen que ver mis estudios con Jesús? ¿Qué tienen que ver mis amistades con Jesús? ¿Qué tiene que ver mi novia con Jesús? ¿Qué tiene que ver todo, todo con Jesús, ¿no? Mi trabajo con Jesús. Bien, llevar a Jesús a todas partes. Un equipo de amigos en Cristo, el equipo del Reino Christi, un equipo de amigos en Cristo. Compartir la amistad con Jesús entre varios, con los demás, porque es inseparable Dios de los demás. Si perdemos a los demás, perdemos a Dios. Quien no tiene a los demás, pues no tiene a Cristo, porque a Cristo nos llega a través del prójimo, a través de la Iglesia que nos lo ha dado, a través de los demás. Bien, un acompañante espiritual, un director espiritual, la dirección espiritual, un acompañante espiritual es una ayuda preciosa, es importantísimo, más sobre todo en la juventud, donde también es muy importante el discernimiento espiritual sobre la propia vocación, lo que Dios quiere de uno para la vida, pues la ayuda de un acompañante espiritual es algo precioso. Y luego un apostolado generoso y desinteresado, que nos ayude a desprendernos de esos intereses egoístas para servir en lo que se necesita, no en lo que a mí me gusta, sino en lo que se necesita. Bueno, pues esto es lo que quería deciros. Perdón si me he alargado un poquito, pero ahora os dejo, si quedan todavía, no sé si 10 minutos antes de salir corriendo por el toque de queda bueno, ahora ya no hay, no sé si todavía está en vigor en Valencia el toque de queda, porque ya no hay estado de alarma, pero a vosotros la palabra. Pues en primer lugar agradecerte, Emilio, estoy aquí detrás de la cámara, pero muchísimas gracias, de verdad, ahí muy práctico y ilustrativo, pues todo ese caminar espiritual que creo que nos puede ayudar muchísimo. Así que, no sé, dejo la palabra si alguien presencial o online quiere hacer alguna pregunta, pues ahí tenemos. Ojalá os entre en ganas de recorrer este camino, os entre en ganas y que ya lo estáis recorriendo, además, ¿no? Y con mucho entusiasmo y adelante. Sí, y luego, claro, de cada etapa habría que hacer una conferencia entera o un curso de cada etapa. Entonces yo he tenido que hablar a toda velocidad y concentrando todo, ¿no? Adelante, si tienen alguna pregunta, comentario. Que cuando has dicho antes lo de las bienaventuranzas, que has dicho, o sea, que promete el cielo y la tierra, ¿no? Y cuando has dicho que, o sea, lo del dominio de la tierra, no entendí muy bien, o sea, has dicho,
salvar el dominio de la tierra, ¿no? Como lo de los profetas, como la nueva tierra, lo del Apocalipsis. ¿Eso a qué te referías? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, gracias. Sí, o sea, lo que quería hacer ver es que en realidad los premios de las bienaventuranzas son siempre Dios y el mundo. Y entonces las bienaventuranzas va en dos carriles, o sea, es como una vía de tren, o sea, y los dos binarios, digamos, es por un lado la relación con Dios y la relación con los demás, porque es inseparable. O sea, como te relacionas con los demás, te relacionas con Dios. O sea, ¿no? Entonces es inseparable. Y Jesús en las bienaventuranzas promete a la persona que se une a Él y que se entrega a los demás en el mundo, al modo de Él, pues le promete el cielo, le promete Dios mismo y le promete también el triunfo en la tierra, el triunfo sobre la tierra, que no significa el triunfo mundano, el dominio de la tierra al modo humano, como puede dominar un general o un gran político, o, ¿no? o como aspiró Hitler a dominar el mundo, pues ese dominio al final es pasajero, porque el único señor del mundo es Dios. Entonces, en realidad, el verdadero dominio de la tierra lo tiene también Jesús, y Él lo va a conceder al que se una a Él. Entonces, el mártir, el cristiano santo, e incluso luego el mártir, aunque a los ojos del mundo es un perdedor, parece que ha sido derrotado, en realidad es el verdadero señor de la tierra, porque lo que Él ha sembrado va a dar fruto. La batalla por la que Él ha entregado su vida va a ser la batalla triunfante, la que va a quedar en esa nueva tierra. Dios nuestro Señor no nos pide a nosotros, no nos invita a nosotros a transformarnos en ángeles. Después, cuando nos muramos y cuando después termine este mundo, no dice que nosotros vamos a ser como ángeles, sino que el ser humano es cuerpo y alma, y entonces va a haber unos nuevos cielos y una nueva tierra, es decir, una tierra nueva, renovada, pero en que nosotros vamos a estar también en cuerpo y alma, en cuerpo resucitado, ¿no? Y el hombre le tiene que dar gloria a Dios a través de su trabajo ahora y a través de sus obras siempre, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que las obras que hace el hombre bueno no se pierden. Lo que tú haces por el reino de Dios, por el bien de los demás, aunque luego llegue Hitler y destruya la familia que tú has construido, lo que tú has hecho por esa familia, Dios lo va a rescatar en esa nueva tierra final. Y por lo tanto, al final tú vas a vencer, ¿no?, sobre ese Hitler. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. ¿Se ha entendido mejor? Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Mi duda era, ¿qué medios nos recomiendas usar cuando sentimos o creemos que estamos en la etapa en la que debemos de perseverar sin ver como la luz, en esos momentos como de noche oscura? ¿Qué medios nos recomiendas usar o qué hacer para mantenernos motivados? Sí, mira, en esos momentos lo que el Señor quiere es que nos fiemos de Él, y que no le demos tanta importancia a lo que nosotros hacemos. En esos momentos, tu oración, tu apostolado, tu donación a los demás, no se te hace gustosa y parece entonces que no te sirve, que no te une más a Dios, que no te sirve, que no le encuentras el gusto, no le encuentras, y entonces sientes que te falta motivación. Y incluso a veces te parece que estás peor que cuando sentías todo ese fervor, ¿no? Pero si tú te examinas con objetividad, verás que posiblemente no estás haciendo ahora más pecados que antes. Estás igual, incluso mejor, en cuanto a tu objetividad de las obras que haces. O sea, sigues haciendo tu oración, sigues cumpliendo con tu apostolado, dándote a los demás. Te cuesta más que antes, vale, de acuerdo, te cuesta más, pero lo realizas.
Mira, si realizas las mismas cosas costándote más, significa que estás creciendo en el amor, en la donación, y por lo tanto vas bien, vas bien. Ahora, puede ser que ni siquiera te des cuenta que vas bien y puedes pensar que en realidad estás haciendo lo peor, y además puede ser que en el apostolado te vaya fatal y que en los estudios también, y que luego y que veas que nadie te comprende y tal, y bueno, puedes sentir toda esa oposición. Justo el Señor quiere que pases por eso porque quiere que no te motiven ya más los aplausos humanos, el sentimiento de sentir que eres bueno, que el gozo sensible interior. Quiere que lo que te motive sea solo la fe, pero una fe seca, una fe que no sientes, una fe oscura de San Juan de la Cruz. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues lo que he dicho, el perseverar, el templarse, el seguir, el no cambiar las buenas costumbres que ya tienes. O sea, el seguir haciendo lo que tú sabes que debes hacer, aunque no encuentres en ello sabor, no encuentres en ello jugo, porque eso será signo de que lo estás haciendo por fe y no por otras cosas, no por gusto, sino solo por pura fe, una fe que se está purificando y que va a ser muy bueno porque esa fe se está fortaleciendo, y el día de mañana, que posiblemente sí tengas luz y tengas gusto y todo, pero vas a tener una fe mucho más robusta, mucho más fuerte, que te va a permitir ir muchísimo más allá. Entonces, dejarse templar por el Señor, resistir. Medios se pueden poner, y con tu director espiritual puedes encontrar los más adecuados a tu situación y a tu personalidad. Entonces, no hay así unos solamente generales. El general es de abandonarse en Dios, ser humilde, creer más en Él, esperar la hora de Dios, darse cuenta de que no son nuestras fuerzas las que nos hacen mejores, sino que es el favor de Dios. Entonces, siento que yo no mejoro por mis fuerzas. Bueno, sigo haciendo mi esfuerzo, pero no porque me hace mejor, sino porque le agrada a Dios, porque a Dios le agrada que yo luche, le agrada que yo haga el bien, y para que esté contento Dios, no para que esté contento yo. Entonces, el consejo es poner los ojos más en Dios y no en ti, y ser fuerte, ¿no? y aguantar. Bueno, habría mucho que decir. O sea, luego sí, también hacer buenas lecturas que a uno le ayudan. En fin, hay también medios que se pueden ir poniendo, pero diría solamente esto ahora. Vale, muchas gracias. Pero bueno, ahí agradecemos ahí realmente a Emilio. Si quieres tú mismo puedes dar gracias. Y pues ahí muchas gracias, de verdad que nos ha ayudado, al menos a mí, muchísimo, para ver de una forma muy ilustrativa pues todo el camino de la vida espiritual. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Si nos ayudas tú con la oración ahí para acabar. De acuerdo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo, por haber movido nuestros corazones. Quédate con nosotros, que lo que hayamos podido escuchar nos haya abierto el alma a ti, y que a partir de ahora sea sobre todo tú quien hables en nuestra vida, que nos abandonemos a ti, que eres amor, que nos agarremos de la mano de Jesús, y como María, en este mes suyo, seamos valientes para aventurarnos en esta aventura de tu reino. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia.